Bajo el puente del troll. Espero que ya se hayan puesto sus ropas previas a la batalla, que su sirviente de confianza esté acomodando las ataduras de su armadura favorita, porque estamos a punto de entrar al cuarto episodio de esta temporada de Bajo el Puente del Troll, titulado Herramientas de Muerte, donde estaremos hablando precisamente de algunas configuraciones de estas herramientas de muerte que específicamente los samurái usaban en sus faenas diarias. Pero como bien se prometió a finales del episodio anterior, comenzaremos hablando sobre los caballeros errantes del Japón antiguo. Estos samuráis que eran desterrados literalmente, o eran privados más bien de sus tierras, y que tenían que tomar cartas en ese asunto. Como lo digo, este es el cuarto episodio de lo que probablemente sea una larga temporada de unos 8 episodios a lo largo de 16 semanas distintas, con la distribución que tenemos actualmente de los episodios. Y hay muchísimo todavía que decir. A razón de esto, este episodio será ligeramente más largo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estoy adaptando en promedio pues lo que yo tengo calculado como 1 hora de programa más o menos a este podcast, y no voy avanzando en la investigación. Es decir, hay tanto de qué hablar, hay tanto que decir, que me resulta un poquito difícil abarcar todo lo que tenemos que abarcar. Entonces el programa de hoy será ligeramente más largo. Yo creo que alrededor de unos 15-20 minutos más largo, cuando mucho, unos 80 minutos en total, para que pues si se van a salir a andar en su bicicleta y quieren más o menos hacer una buena pierna, este es el podcast que se van a tener que llevar. Comencemos pues hablando de los caballeros errantes de Japón. Hay que aclarar que aunque muchos samurái eran aristócratas adinerados de clase alta, no era el caso de todos los samuráis. Perdón si a veces cambio de la pronunciación japonesa sin plural samurái a la pronunciación latina. Es un mal hábito que tengo. Aquí la pronunciación romanizada correcta sería en plural los samuráis, con S al final, acento en la A en la escritura románica, siendo que si se pasara directamente al japonés sería samurái sin plural y sin acento. Pero es un poquito extraño porque de repente ciertos procesadores de texto me corrigen la palabra samurái a la versión románica, me la exigen y termino corrigiéndola para no ver toda mi página roja cuando escribo este tipo de archivos, pero el resto de los términos en japonés no. Entonces pues hay que estar alternando un poquito. En fin, no todos los samuráis eran aristócratas de clase alta. Algunos eran simples terratenientes encargados por un señor feudal para cuidar o administrar ciertas áreas o ciertas tierras de un territorio, y pues al tener un entrenamiento de guerrero samurái eran automáticamente considerados samurái porque eran terratenientes. Vamos a decir que la característica específica que distingue a un ashigaru, a un soldado entrenado que solo era un soldado de pie, y a un samurái no es su dinero o su abolengo, sino el hecho de ser terrateniente, el hecho de poseer tierras o de administrar las tierras de alguien más. Esta era la gran característica distintiva, a pesar de que muchos eran aristócratas de familias de abolengo que caían en esos puestos pues precisamente porque lo eran, porque eran personas reconocidas, pero no era el caso de todos los samuráis. Entonces, si eras un samurái y no eras de estos ricachones adinerados y quedabas temporalmente desempleado, es decir, si te quitaban las tierras que estabas administrando, quedabas solo en calidad de guerrero, solo en calidad de quizá de una persona con entrenamiento militar, entonces te convertías en lo que hoy en día conocemos como un ronin. Es decir, no se te quitaba tu estatus de samurái, pero no tenías tierras en ese momento. El término ronin deriva de un término más antiguo, furonin. Furonin, que significa persona flotante
o furo. Furo es un baño, es una tina gigante. Y nin es persona. Entonces, básicamente los caracteres, al parecer, que conformaban este término eran los de tina y persona, una persona flotante o una persona que flotaba, haciendo referencia a los samuráis que no tenían tierras. Es decir, visto desde una perspectiva moderna, podemos decir que los ronin eran los freelance de su era. Eran personas que habían tenido una chamba constante, que de repente habían tenido un empleador chido, ganaban bien, les pagaban su quincena, tenían prestaciones de ley, podían ir al IMSS de vez en cuando, pero de repente se quedaban sin esa chamba y no perdían su estatus de lo que eran. Y creo que esta es la mejor analogía, ¿no? Si eres un diseñador y estás trabajando para una empresa, bueno, estás trabajando para fulanita empresa, pero si de repente te quedas sin esa chamba, te conviertes en un ronin del diseño y entonces te tienes que mover con la marea, es decir, te conviertes en un freelance. No te quita tu estatus de diseñador, como a estos guerreros no les quitaba su estado de soldado el convertirse en ronins, pero ya no tenían la seguridad de vida que tenían previamente. Esa era la gran diferencia con el samurái empleado y el samurái que no poseía tierras en un momento determinado. Previo al periodo de Edo, no era amenazante para la carrera o el futuro de un samurái convertirse de repente en un ronin. Era común, o sea, de repente estabas bajo el empleo de un señor feudal, de repente el señor feudal te decía, ¿sabes qué? Vamos a mover unas tierras, ahorita te vas a quedar sin nada, busca unas chambitas por ahí y luego te volvemos a dar algo. No era la gran amenaza, ¿no? Era como quedar momentáneamente desempleado o en una suspensión. Pero a finales del siglo XIV, más o menos, una nueva ley pasó en Japón y esta ley impedía a los samuráis desempleados que consiguieran nuevo trabajo, incluso como ronin, sin el permiso legal de su señor feudal anterior. Básicamente es como renunciar o salirte de una chamba porque quieres trabajar por tu cuenta y para poder trabajar por tu cuenta tener que convencer a tu jefe anterior de que te dé una carta de recomendación. Entonces vemos que el paralelo es fabuloso con la idea de pensar que los ronin en el periodo de Edo eran los freelance del mundo moderno, pero con muchas broncas después del siglo XIV, ¿no? Estas broncas legales donde, tu ex jefe te da permiso, bueno, entonces sí te doy chamba. Si no te da permiso, te quedas desempleado y te quedas desempleado forever, ¿no? Entonces aquí es donde se volvió un problema. Cualquier ronin, si no tenía un problema con su señor feudal, podía regresar inmediatamente a ser un samurái consagrado y su estatus no se veía, como dijimos, afectado de ninguna manera. Lo importante para distinguirlos era que tuvieran tierras. Eventualmente, la burocracia establecida con el famoso permiso del siglo XIV fue revocada, o sea, la ley cambió, se eliminó la necesidad de tener que presentar un permiso de tu señor feudal anterior para conseguir chamba freelance. Y fue esta la época, a lo mejor estamos hablando de mediados del siglo XV, no sé, donde los ronin se volvieron súper famosos por todo Japón. Es decir, era muy común durante los cambios políticos y sociales de Japón en esta época que hubiera samuráis que sabían hacer su chamba, pero que no tenían tierras, no eran terratenientes, que no estaban bajo el empleo directo de un señor feudal. Y entonces es cuando se genera esta idea, esta leyenda un poco rosa del samurái vagabundo que camina por los caminos con su gran sombrero y su espada y va buscando trabajo en lo que le den, como un personaje de una serie de aventuras. Bueno, sí es cierto, sí hacen esto, pero no de manera romántica. Es decir, te quedabas sin chamba, igual que como lo harías en la época moderna. Empezabas a moverte buscando chamba, pero en aquel entonces pues no podías ir así como nada más como a computrabajos.com y pues esperar que te saliera algo y entregar un currículum. Tenías que literalmente salir y buscar la chamba. Entonces estos ronin vagaban por distintos distritos o áreas de Japón, cambiando incluso de región para ya no tener que servir al mismo señor feudal que los había dejado sin tierra, a fin de encontrar empleo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta época cuando eliminaron la necesidad de un permiso previo para los ronin?
pues pasó que se saturó el mercado. Lo mismo que pasa ahorita, ¿no? Se vuelve popular ser ingeniero y todo el mundo estudia ingeniería. De repente no hay bolsa de trabajo. ¿Por qué? Porque había 100 puestos para ingenieros, ya egresaron 200 ingenieros y entonces hay 100 ingenieros freelanceando en el mercado tratando de encontrar chamba. Sucedió exactamente lo mismo, no hemos cambiado en lo absoluto. Y estos Ronin en esta época, quizá estamos hablando, lo repito, como siglo XV, saturaron el mercado. Y esto provocó que comenzaran broncas entre ellos, querellas entre distintos samuráis que estaban en busca de los mismos trabajos. Se estaban comiendo la chamba, se estaban comiendo el mandado, se empezaron a bronquear. Y fue precisamente estos conflictos para conseguir la chamba, para ver qué perro se queda con la torta, básicamente, lo que engendró el núcleo del mito del Ronin, que era el de este samurái errante que se la pasa peleando con otros samuráis errantes o asesinos de vagabundos, como también a veces son denominados como en el cine o en la literatura de este tipo, y que van nada más por ahí buscando duelos. No, esto es un arquetipo distinto. Vamos a hablar ahorita de este otro tipo de guerrero, de soldado que sí buscaba abiertamente duelos por todo Japón, pero no eran los Ronin. Los Ronin simplemente querían chamba, querían tierras, querían recuperar su estatus cómodo, excepto pocos locos como su servidor aquí. No le gusta a mucha gente mantener un estatus de freelance porque la libertad es gloriosa, pero la inseguridad a veces es preocupante. Mucha gente tiene familia, mucha gente tiene hijos, mucha gente tiene vicios o gustos que mantener y la idea de freelancear no es tan atractiva. Entonces, todo el tiempo están buscando la comodidad del empleo, de volver a ser un samurái consagrado, pero mientras no, pues bueno, tienen que luchar, ¿no? De manera independiente. Además de los Ronin, y aquí es donde comienzan las confusiones con si todos eran iguales. No todos eran iguales, son distintos tipos de caballeros errantes. Además de los Ronin, por el Japón del año 1600 vagaban otro tipo de samuráis errantes que eran muy llamativos y eran los Kabuki-mono. Kabuki, por supuesto, tomado directamente del término del teatro, de este teatro muy exagerado con mucho maquillaje, y mono haciendo referencia, en este caso, a un tipo de persona. Entonces, los Kabuki mono eran samuráis que se querían hacer notar. A lo mejor eran samuráis consagrados o a lo mejor eran ronins, eran freelance, pero eran freelance argüenderos que buscaban llamar la atención. No quiero hacerla como la dolorosa comparación, pero por un momento cuando decía esto se me vino a la cabeza como estos eran los youtubers de los freelancers, pues eran samuráis que querían hacerse notar simplemente, que querían llamar la atención para que al llamar la atención alguien los pelara y a lo mejor les daba chamba. Pero honestamente no hacían esto de la mejor manera. ¿Por qué? Porque lo que hacían era vestirse de formas súper coloridas, maquillarse el rostro muy a menudo como mujer y llegar a bares a buscar peleas, a hacer alboroto, a atacar a gente, a buscar a otros samurái o otros ronin que estuvieran por ahí y básicamente a batirse en duelos totalmente innecesarios para generarse famas como asesinos o en una región nueva, o para cobrar recompensas en caso de que hubiera alguna recompensa por ahí que saldar. Entonces, eran la versión burda y exagerada del empleado promedio que está desesperado por encontrar una chamba cuando lo despidieron. Y estos tipos lo que hacían era gritar a los cuatro vientos que estaban desempleados y que más vale que la sociedad les diera empleo porque se lo merecían, ¿no? Entonces, característicos los kabuki-mono por su ropa, por lo general ropa de mujer, también ropa de seda, muy fina, muy bonita, muy brillante, y maquillaje, especialmente maquillaje blanco con la boca pintada de rojo, para llamar la atención, llegar a lugares y hacer alboroto. Esto era lo que hacían los kabuki-mono, que se clasificaban de una manera distinta a los ronin.
Finalmente tenemos un caballero errante más del cual hablar en Japón, y esto ya como a manera de introducción, como primer bloque para ya entrar en materia de lo que tenemos que hablar el día de hoy, que es un tema completo. Y este tercer tipo de caballero errante del que vamos a hablar el día de hoy era el Mushashugyo. El Mushashugyo era un samurái peregrino. Ojo, era un samurái, es decir, era una persona que no había perdido sus tierras. Era una persona que tenía a lo mejor un renombre o un abolengo, pero que aún así decidía vagar por los caminos de Japón. ¿Por qué? Para encontrarse con otros Mushashugyo, para encontrarse con otros samurái errantes o peregrinos, y probar sus habilidades de combate para elevar su estatus como espadachines y su fama. Esto era lo que hacían los Mushashugyo. Entonces, tenemos, bueno, diferenciando un poquito, tenemos estas tres categorías, ¿no? El Ronin, que era un desempleado en busca de chamba freelance mientras encontraba algo estable. El Kabukimono, que era un samurái desempleado o no, que básicamente buscaba broncas para hacerse de fama. Y el Mushashugyo, que buscaba duelos honorables para elevar su estatus y su práctica como espadachín. Esto no era solo una cuestión de fama, sino que también era una cuestión de poder mejorar una técnica. Estos caballeros errantes, los Mushashugyo, estos samuráis peregrinos, para decirles un poquito distinto, rompían la regla cardinal de la que hablamos en el episodio anterior de las escuelas samurái. Es decir, las escuelas, recuerden que impedían a los samurái pelear entre sí, mucho menos diciendo soy fulanito de tal y vengo de tal escuela, porque eso se consideraba una falta de respeto. Pero los samuráis peregrinos lo que hacían era vagar precisamente para buscar estos duelos. Y estos duelos eran por lo general combates a muerte para probar tanto el temple de sus armas como el de su carácter y el de su técnica. El Mushashugyo más famoso del planeta, por supuesto, fue Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, si les suena el nombre, aparece en el libro de los 5 anillos o el libro de las 5 ruedas, dependiendo de la traducción que lean. Y su vida es muy famosa porque se le considera uno de los samurái más famosos de Japón. Pero Miyamoto Musashi comenzó, presuntamente, según nos dice el libro de los 5 anillos, a luchar en estos duelos de samuráis peregrinos a los 13 años de edad. Ojo, era un chavito apenas, pero era como el gran deportista, ¿no? Era como el gran deportista que empieza su carrera en una subdivisión y dices, este chavo va a ser alguien, va a ser grande. Así le pasó a lo mejor a Musashi, ¿no? Entonces, a los 13 años de edad, su primer combate fue con un fulano llamado Arima Kihei. Y Arima Kihei, al parecer, nos dice el libro de los 5 anillos, era un guerrero vulgar, que hablaba mucho, que presumía mucho. Y a Musashi esto no, como que no le cayó en gracia, incluso desde chavito. Y Musashi se batió a duelo con él. No me quedó muy claro de la anécdota si estaban peleando con bokens, es decir, parece que sí. Parece que Musashi estaba peleando con un boken, es decir, con una espada de madera de entrenamiento para samurái y no con una espada real afilada de metal. Y la muerte de Arima Kihei, porque lo mató Musashi, está descrita como que en un movimiento rápido Musashi se quita, golpea una vez rápidamente a Kihei entre los ojos. Kihei cae entre gemidos y una vez que está en el piso, semi inconsciente, Musashi le da un golpe de gracia entre los ojos y lo mata. Pero se describe como un golpe, no como un corte. Se describe como una lucha, como si estuvieran peleando con palos. Entonces yo me imagino que estaban luchando con bokens. Así que bueno, Miyamoto Musashi, el samurái peregrino más peligroso del mundo, porque incluso con una espada sin filo era capaz de matarte. La inspiración por ahí, para quienes sepan a quién me refiero, para un par de personajes de anime, específicamente uno que ha jurado no usar un filo en su espada. Bueno, ahí se los dejo de tarea para los fans. Con esto cerramos este primer bloque y ahorita regresamos con nuestro tema.
En el arsenal del samurái se encontraban el arco largo, la lanza, la famosa cadena con hoz, que luego se convertiría en una de las armas ninja más aclamadas y populares, y por supuesto las múltiples armas de poste y de filo que los samurái utilizaban durante sus batallas. Pero, ¿qué pasaba con la tecnología de punta? ¿Que no se supone que estos samurái eran los mejores guerreros con la mejor tecnología en el momento del combate para aniquilar a sus enemigos? No se supone que estaba Japón luego de Edo en un punto en el que la llegada de la pólvora estaba revolucionando la guerra. Pues sí, la realidad no romántica, que ha sido por supuesto la promesa constante de esta temporada, es que no solo los samuráis tenían las mejores opciones en el campo de batalla, sino que era casi una locura lanzarse a pie, corriendo y gritando con una espada sobre el hombro, pensando que así ibas honorablemente a matar a todos tus enemigos. Esto era la guerra. Y a menudo, por lo tanto, las muertes más significativas, la mayoría de las muertes que sucedían en un campo de batalla, eran muertes a distancia. Esto generaba un problema en particular en la marca de las víctimas. ¿Por qué? Porque recordemos que los samurái tenían que entregar una cuota de cabezas a sus señores feudales para subir de estatus. Y en este proceso de recolección de cabezas, pues tenían que poder comprobar que ellos habían específicamente matado a una persona. Así que, ¿cómo compruebas que mataste a una persona a la que mataste a flechazos a distancia? Bueno, este es uno de los temas que vamos a comenzar a tratar, la marca de víctimas, la marca de trofeos, el día de hoy, y que vamos a cerrar hasta la siguiente sesión, a pesar de que el día de hoy prometemos un programa largo. Pero es una cuestión que va a requerir de muchísimo contexto para empezar a entender. Antes de esto tenemos que hablar un poquito de los artículos, las herramientas, y es por eso que se llama herramientas de muerte, la sección que estamos comenzando ahorita y el episodio del día de hoy. Herramientas de muerte, porque pues tenemos que hablar de los distintos artefactos que utilizaban los samurái para causar daño, antes de comenzar a poder hablar de cómo es que marcaban a sus víctimas a distancia y cómo es que recolectaban estos trofeos. Bueno, los samurái usaban como primer arma o arma primaria a larga distancia el arco y la flecha. Pero, ojo aquí, no todas sus flechas eran flechas comunes y corrientes que simplemente penetraban la armadura. También, valiéndose de los avances de la llegada de la pólvora, los samurái desarrollaron flechas explosivas, flechas incendiarias que eran muy comunes para causar caos en los campos de guerra, y flechas con polvos, por lo general polvos de receta shinobi, que se utilizaban para cegar o hacer toser, es decir, ahogar al enemigo. Y estos fueron los principios de una guerra química en el Japón feudal. También eran comunes las granadas de mano, que, bueno, de nuevo, con la pólvora, pues todas las presentaciones en las que pudieran quemar y hacer explotar cosas era una ventaja. Y se volvió muy común esta arma que después se volvería algo, una sola unidad, pero se volvió muy común soldar pesas de metal a cadenas que eventualmente se soldaron a hoces, y esto se convertía en un arma específica. Pero incluso cuando no tenía la hoz, era común que los samuráis utilizaran cadenas largas con plomadas o pesos muy muy grandes en la punta para poder abatir a sus enemigos lejos del alcance no solo de sus espadas, sino de sus armas de poste, es decir, de sus lanzas y de cualquier otra arma larga que tuvieran los samuráis enemigos al alcance. En el lado opuesto, y como dato curioso también, entre las herramientas que se enumeran digamos, en el bolsillo o en el campamento del samurái,
Los samurái tendían a llevar consigo un par de manoplas. Manoplas, sí, como las que vemos en las películas, con las que llegan los mafiosos y golpean a la gente cuando les deben dinero. Quizá no iguales, pues, pero sí algo similar. Probablemente manoplas rectas, es decir, 4 agujeros en una barra sólida de metal, donde quedara como una especie de filo chato en los nudillos. Este tipo de manoplas era, pues, un último recurso en caso de que el samurái o la lucha del samurái tuviera que llegar hasta los puños. Excepto que un samurái fuera muy pobre o que su señor feudal retuviera sus tierras y se convirtiera, pues forzosamente, ya lo dijimos, en un ronin, todos los samuráis tenían sirvientes. Esto era común no por una cuestión solo de estatus, sino porque tenían un arnés complicado. Es decir, su armamento y su armadura requería de mucha labor para colocarse. Por eso, entre sus posesiones, siempre había varios vestuarios listos para cambiarse, ropas para reuniones formales en caso de que tuvieran que formar parte de un consejo de guerra. Era común que pues fueran vestidos de una manera más formal y no en armadura. También tenían una armadura pesada en caso de tener que utilizarla para un combate fuerte y una armadura ligera. Así como entre su parafernalia tenían artículos de decoración impermeables para lluvia, capas por supuesto probablemente de piel, máscaras faciales que ustedes las han visto que se complementan con el kabuto, este famoso casco como muy artesanal que utilizaban los samurái. A veces el kabuto iba complementado con una máscara facial que bueno, era en parte armadura y en parte estética. Daba una protección contra proyectiles, a tiempo que pues caracterizaba a los samurái como enemigos más temibles. Ojo, cuando estoy diciendo que la máscara daba una protección contra proyectiles, no estoy diciendo que probablemente la máscara fuera capaz de parar una flecha. Pero, y esto me parece que lo veremos hasta el episodio siguiente, pero la quinta causa de muerte más común entre samurái en el campo de batalla era piedras arrojadas a la cabeza o al rostro. Entonces, todo se vale en el amor y en la guerra, dice la frase. Parece que en la guerra es todavía más común. Y pues la quinta causa de muerte más común eran piedras. Entonces, tener una mascarita que te protegiera el rostro no era de sobra, pues, en este tipo de campos de batalla. También había un aspecto estético de manutención personal, de presentación en el samurái. Dentro de sus herramientas de guerra también había herramientas de acicalamiento, díganse peines, cepillos, por lo menos una navaja afilada de afeitar, maquillaje blanco para el rostro entre hombres incluso, espejo, y para emergencias se recomendaba que portaran un set de aguja e hilo en caso de que ellos o sus sirvientes tuvieran que remendar alguna de sus prendas justo en medio de una batalla, no justo en medio de la batalla, pues no mientras te están tirando piedras, sino una noche que pases en un campo de batalla donde al día siguiente vas a tener que combatir, pero temprano en la mañana tienes una junta. Bueno, todo esto suena muy empresarial, todo lo que hemos dicho el día de hoy suena como muy empresarial, pero no olviden que precisamente en Japón todavía hasta la fecha se hace una relación, es decir, los mismos japoneses lo dicen, una correlación, una comparación entre el salaryman, es decir, el empleado godín de Japón, y el samurái. Se dice que son el mismo arquetipo. Esto es algo como muy sonado y muy común en Japón, ¿no? Que el salaryman, que es una expresión en katakana que básicamente es la frase salaryman en inglés, como un hombre asalariado. El salaryman en Japón es el samurái moderno. Eso es algo que se dice y se cree en Japón hoy en día. Y al ver las similitudes que tenemos a lo mejor con el hecho de ver este arte de la guerra como un verdadero trabajo, una chamba, yo siento que pues es muy cierta la comparación, ¿no? Entonces suena muy empresarial, pero ¿qué tal si tienes una junta
con un soldado de muy alto rango que podría beneficiar o perjudicar seriamente a tu familia, a las 6 de la mañana justo antes de la batalla, y tu único traje formal tiene un hoyo en la axila. Bueno, pues mejor llevar aguja e hilo para evitar imprevistos. Por eso es que luego todas estas cosas como del samurái las toman las empresas y hacen todo un arte de la guerra y toda una cuestión acá súper profunda, porque son consejos muy básicos para ser una persona normal y funcional y limpia en una situación de batalla. Eso es básicamente lo que es, ¿no? Por supuesto, también entre las necesidades de primer orden del samurái no podían hacer falta raciones, por lo general raciones de pescado seco, que el favorito era el bonito. No sé por qué este tipo específico de pescado, pues por bonito, no sé. Y tinta, papel, que también eran cosas súper necesarias en caso de que tuvieran que enviar un comunicado, una carta, cualquier documento oficial. Y portaban también, como último elemento que vamos a mencionar en este respecto, portaban los samurái claves de madera o dos ladrillos de madera con los cuales al chocarlos podían enviar señales a través del campo de batalla. Cuando hablamos en episodios anteriores de cómo se conformaba un campamento de batalla, hablábamos de que se usaban claves y tambores para transmitir señales. Si golpeaban X cantidad de veces era X hora, o si golpeaban X cantidad de veces era X llamado para hacer rondas, etc. Entonces los samurái también llevaban consigo sus propias claves para hacer señales sonoras a través del campo de batalla. Cambiamos aquí un poquito de tema y comenzamos a hablar de espadas otra vez. Espadas, bueno, las espadas han sido una constante que medio hemos tratado de evitar para quitarles este poder romántico mágico que tienen. Vamos a hablar rápidamente, no tan rápidamente, la verdad es que sí vamos a hablar extensamente este episodio sobre espadas, pero específicamente vamos a comenzar hablando sobre que no todas las espadas samurái eran iguales en todas las épocas en las que hubieron samuráis. Esto es lo primero que tenemos que entender, que la espada samurái, la katana, que no siempre era katana, a veces era una wakizashi, a veces era un tanto, que es una daga, a veces era una muromachi, una muromasa, etcétera, etcétera. Pero bueno, las espadas samurái fueron variando de periodo a periodo, fueron cambiando de largo, de ancho, de conformación, de forma de hacerse, y hoy vamos a hablar un poquito de ese aspecto antes de entrar a detalles más profundos sobre cómo trataba un samurái su espada en el campo de batalla. Lo primero que tenemos que decir es que de 1185 a cerca del año 1333, la espada samurái era más delgada, más larga que en otros periodos, aunque después volvió a ser igual de larga, y que su curvatura era mucho más exagerada y pronunciada hacia arriba. Es decir, era una espada ligeramente más curva, pero además era una espada cuya punta quedaba casi un poco más arriba que su guarda y su mango, es decir, como una espada que se saliera un poco hacia arriba. La medida oficial de la espada samurái en este periodo eran 6 shaku. 6 shaku equivalen hoy en día a 78 centímetros. Entonces estamos hablando de una hoja muy larga, pero que además, como estas espadas samurái eran delgadas, era una hoja frágil. Por supuesto, esto causó accidentes, me imagino. El uso de la espada samurái es violento y agresivo y contundente. Así que conforme pasó el tiempo, la hoja de la espada samurái se tuvo que modificar. Su curvatura permaneció para darle flexibilidad al lomo y rigidez al filo, pero se hizo menos pronunciada hacia atrás. Es decir, cuando se enfriaba el acero de la espada en el agua, era mucho menos tiempo y con mucho menos exposición. Esto se hizo, bueno, hay documentales fascinantes al respecto de esto. Esto se hacía utilizando distintos tipos de arcilla para que el acero se enfriara a distintas temperaturas y ciertas partes de la hoja se encogieran mientras otras se ensanchaban. En fin, no vamos a entrar en extensísimos detalles. Para eso hay documentales de 2 horas que solo explican este aspecto de la espada, ¿no?
Conforme pasó el tiempo, entonces la espada samurái tuvo 2 cambios. Se volvió un poco más corta, es decir, menos shaku de larga, y se volvió un poco más ancha para soportar más los impactos, para evitar doblarse. Que las espadas se doblaran era común también. Y lo peor que te podía pasar, para evitar romperse, ¿no? Si tu espada se rompía, te quedabas con un arma semi inútil en un campo de batalla, y era lo último que querías, por supuesto. Bueno, el cuerpo de la espada, llamado kazane, se vuelve un poco más grueso, y el dorso, el lomito, la parte plana de atrás de la espada, que se llama mihaba, se hace más ancho. Es decir, el cuerpo triangular, la parte central, la médula de la espada, se engrosa, y por lo tanto el mihaba se ensancha. Esto hace muchísimo más resistente a la espada samurái y le da la cualidad de empezar a ser capaz de detener golpes de otras armas con su parte posterior. Algunas escuelas samurái enseñaban este arte, es decir, la hoja original de las espadas samurái era solo para cortar. Este mito de que las espadas samurái chocan entre sí es súper dañino para la espada. La espada se llena de mellas. Imagínate 2 filos delgados chocando a gran velocidad. Lo primero que pasa es que los 2 casi se funden, se cortan a sí mismos. Entonces, para detener golpes, cuando evoluciona la espada samurái, algunas escuelas samurái enseñaban que lo correcto era detener los impactos con la parte posterior de la espada, es decir, con la mihaba de la espada, para impedir que la hoja se rompiera. Este fue uno de los más grandes avances tecnológicos que tuvo la espada conforme fue cambiando. Y también durante cerca ya del 1333, o pasando el 1333, comienza la producción de tantos. El tanto me refiero a la daga japonesa, que básicamente es una mini katana, pero que tiene el filo recto. Nada más como rapidísima mención para cerrar este bloque, hay que recordar un hecho común e importantísimo, y es que las espadas rectas no existen. Es decir, las espadas... Ojo, no estoy diciendo que las espadas rectas no existen en el mundo, sino las espadas largas samurái rectas no existen. Este fue un mito que comenzó con las películas de ninja en los años 70 y 80, donde se mostraba al samurái con una espada larga curva y al ninja con una espada mediana recta. No, esto es un error. Todas las espadas largas, incluso las armas de poste que tenían filos largos en su punta, eran filos curvos, porque se buscaba la flexibilidad que estos filos tenían y la resistencia que estos filos tenían. La famosa espada ninja recta corta no existe. Esta espadita como de G.I. Joe, que tiene el mango cuadrado y que es de filo recto, no existe. Todas las espadas eran espadas curvas, o al menos las espadas largas eran curvas. La única que era recta era el tanto, que era recta porque era una daga, era una hoja muy corta, estamos hablando de menos de 20 centímetros, me parece. Y pues en este largo no era necesario tener tanta curvatura y se podía mantener un buen filo y una buena resistencia. Entonces, todas estas espadas de las que vamos a estar hablando, que son 6-7 tipos de periodos distintos, muy resumidamente por los que pasa la espada samurái, todas son hojas curvas. Durante el periodo Muromachi aparece la hoy en día llamada hoja Muromachi, que era cerca de 6 centímetros más corta que las hojas del periodo anterior. Es decir, esta nueva hoja de espada medía 5 shak. Y para el periodo Muromachi tardío aparecen las wakizashi,
Ya las mencionamos previamente. La wakizashi es la espada corta japonesa que sigue siendo curva. Repitamos lo que decíamos en el bloque anterior. No hay espadas medianas ni largas rectas en el Japón feudal. La wakizashi era una espada corta cuya hoja medía cerca de 63 centímetros de largo, cerca de 15 centímetros menos que la hoja más larga. Esta hoja, en términos japoneses, se medía como en 2.1 shaku. La wakizashi, lo mencionamos antes, lo repito en este episodio, tenía básicamente dos usos: ser una espada corta para manejo en situaciones en las que la espada principal o la lanza no estuvieran disponibles, y durante el Renacimiento, es decir, el equivalente al Renacimiento, a la época del Renacimiento europeo, que vendría siendo más o menos siglo XVI en Japón, la wakizashi sí se convirtió, ya lo habíamos comentado, en una especie de espada de estatus, donde simplemente el hecho de cargar la wakizashi, de llevar dos espadas dentro de una población, no en un camino ni en una zona abierta, sino dentro de un poblado, era signo de que eras un samurái de abolengo, a pesar de que ya estabas en un periodo de pacificación. Esto lo mencionamos, me parece, que en el primero o segundo episodio. Es precisamente pues después de Muromachi que aparece la wakizashi. Finalmente, las espadas, las katanas del periodo Edo tardío volverían a su largo máximo de 78 centímetros, es decir, esta espada original con la que habíamos comenzado cerca del año 1200, de 78 centímetros, que era más frágil, combinada con una espina más fuerte y capaz de recibir impactos, es lo que se convierte en la versión final, entre comillas, de la espada samurái que conocemos hoy en día, cuya hoja mide en promedio 78 centímetros de largo, más su mango, que por lo general, bueno, de nuevo, esto es un programa en sí, pero el mango y la hoja están unidos solo por un pedazo de bambú de cerca de 1 centímetro de largo, que embona el mango con la hoja, y esto es realmente lo único que mantiene la espada unida. Pero el bambú es tan resistente y en un tamaño tan pequeño y en un lugar tan cerrado dentro del mango, es increíblemente fuerte y la unión es bastante duradera. Estas dos piezas también están separadas por una guarda, por lo general una guarda redonda u ovalada, que protege la mano no solo de impactos, como se creía que era solo para los impactos, sino específicamente de que la sangre no chorreara hacia la mano. Hay espadas japonesas sin guarda que no tienen pues este cuidado, ¿no?, de que la sangre no chorrea a la mano. Esto era muy común, es mucho más común de lo que la gente cree. Muchas armas orientales de periodos feudales tienen algún artilugio, alguna cosa que evita que la sangre resbale hacia la mano. ¿Por qué? Porque pues la sangre se pone babosa después de unos minutos, y imagínense la facilidad con la que hubieras perdido el arma o con la que hubieras podido tener un accidente si el mango estaba baboso. No quiero que eso suene terriblemente mal, pero ahí está la información. En Kung Fu, muchas lanzas chinas, por ejemplo, tienen plumas o piel pegadas cerca de la punta. Esto no es decorativo. Cuando lo vemos en exhibiciones de Kung Fu, bueno, se ve muy impresionante, que se mueve la punta y parece bailar de cierta manera con estas plumas o este pedazo de piel afelpado. Pero la intención de esta pieza, cuyo nombre honestamente ignoro, era únicamente evitar que la sangre de la punta de la lanza se recorriera por el bastón de la lanza. Bueno, esto es una cuestión completamente aparte, solo se me vino a la mente en este momento. En fin, muchas leyendas giran en torno a cómo los samurái probaban sus espadas cuando ya se encontraban afiladas para el combate. Me temo, señores y señoras que están escuchando en este momento este podcast, que la parte más oscura de estas leyendas era verdad. Pero bueno, hablemos primero de la parte técnica. La forma técnica, la forma correcta, la forma humana, vamos a decir, de probar una katana recién afilada era amarrando de manera compacta rollos de bambú o de paja húmeda que al apretarse simulaban la densidad de miembros humanos, brazos, torsos, piernas.
Si la espada era capaz de cortar en diagonal de manera limpia por el trozo de bambú o de paja atados, entonces se consideraba que la espada estaba bien hecha y que estaba bien afilada. Ahora, muchos aristócratas preferían probar sus recién adquiridos aceros en carne real. Si la espada era para cortar carne, ¿por qué no utilizarla pues para cortar carne? Y no había muchas vacas de sobra en Japón. De hecho, no las hay hasta la fecha. Son un pueblo de pescadores. Y pues cortar un pescado no probaba el temple de un acero para la guerra. Así que se podía hacer una de dos cosas que para los samuráis aristócratas adinerados era correcto y legal. Ojo. Esto. Se puede hacer una de dos cosas. La primera era solicitar, entre comillas, un condenado a muerte para poner a prueba la espada. El condenado a muerte vivo se ponía de rodillas o de pie y el samurái en turno levantaba la espada para hacer un corte en diagonal a la altura del hombro. Si la espada era capaz de atravesar el torso completo hasta la cadera, si la espada era capaz de atravesar el torso del condenado a muerte, pues era una buena espada. Y por supuesto, la sentencia de muerte para el condenado también se cumplía. Si no, la espada era regresada para ser reafilada y en caso de que pues, no volviera a funcionar, para ser quizá reforjada. La segunda manera legal de llevar a cabo este proceso era no solicitar un condenado a muerte, sino solicitar el cadáver de un prisionero, solicitar el cadáver de una persona que hubiera sido ejecutada ya previamente dentro del sistema de la ley y utilizar este cadáver exactamente de la misma manera. Por lo general, en estos casos, simplemente se propinaba el torso de algún decapitado o de algún ahorcado, pero por lo general de algún decapitado, se proporcionaba el torso y la espada se probaba de la misma manera. Estas eran las maneras caras pero legales de probar una espada samurái en un cuerpo humano. Pero aquí está la parte más oscura de la leyenda, que de por sí la parte esta de probar acero en carne humana ya me parece bastante mórbida. Pero aquí está la parte más oscura de este relato. Esto no era legal. Era totalmente ilegal, pero había una forma llamada tsujiguri. El tsujiguri implicaba que un samurái, por lo general ataviado de negro y con el rostro cubierto, saliera por la noche a probar su nueva espada en cualquier transeúnte desafortunado que pasara caminando cerca de su ubicación. Tsujiguri. Esta es la parte más oscura de la leyenda. Claro que no era lo ideal para nadie en esta imagen. Y pues por supuesto que no era permitido ni avalado. Entonces el tsujiguri no era la forma común, pero existía esta práctica y cabe por supuesto mencionarla. Hablemos un poco más de la espada, hablemos un poco más del cuidado de una espada samurái en comparación al cuidado que tendríamos hoy en día con una. Digamos, pongámonos el ejemplo hipotético de que si hoy en día fuéramos capaces de tener una verdadera espada samurái entre las manos, seguramente estaríamos en un museo con gente muy refinada, usaríamos guantes blancos de algodón, nos pasarían la hoja con muchísimo cuidado. La hoja estaría pulida, bien afilada, podríamos ver exactamente cada una de sus marcas y la espada se manejaría con un cuidado ceremonial con el cual no nos permitirían oxidar, manchar, desafilar o por supuesto mellar la hoja. Este sería el trato actual con una espada samurái. Pero durante el periodo de Edo, una espada samurái se hubiera manejado quizá con el mismo cuidado que el maestro constructor maneja su marro o su martillo. Es decir, la espada samurái era una herramienta ruda y cruda para cumplir de cierta manera una misión igual de ruda y cruda.
En un uso común, un samurái promedio lo que haría sería prepararse para un duelo o para un combate, sacar velozmente la hoja de su funda o saya, decapitar quizá a alguien o cortarle el vientre, que era también una de las formas más comunes de asesinar con la katana, tanto con su punta como con su filo. Y por supuesto, en este momento, la hoja se llenaría inmediatamente de sangre, de bilis y de desechos humanos. Al hacer esto, también la espada, al cruzar a través de un torso, probablemente la espada chocaría con la columna vertebral o el costillar, y la espada o se mellaría o en muchas ocasiones se llegaría a doblar. Estamos hablando de un impacto violento contra una hoja delgada de acero. Entonces era común que las espadas samurái se doblaran y salieran dobladas al tratar de forzarlas o de sacarlas de un cuerpo donde estaban atoradas en un hueso. Lo que haría el samurái a continuación de este acto, lo primero que haría sería asegurarse de que la hoja volviera a estar recta y tomaría una piedra cercana de buen tamaño y martillaría con violencia la hoja para poder tenerla en uso nuevamente durante la batalla. Vemos cómo el uso o más bien el trato, el cuidado moderno de una espada samurái es totalmente distinto a lo que sería en su época de uso y en su momento. Otro gran mito romántico de la espada durante la batalla es el chiburi. Chiburi es chiburi, chi es sangre, la sacudida de sangre en la hoja. Sacudir la hoja, sacudir la sangre de la hoja. Eso es lo que significa chiburi. Este es un movimiento que hoy en día se usa en kendo y en iaido, específicamente yo lo he visto en iaido. Nada más para puntualizar una diferencia si es que a alguien le interesa. El kendo es el arte marcial de utilizar la espada en combate, mientras que el iaido es el arte de defenderse con una espada samurái cuando eres un noble o una persona de alto rango. El kendo implica un combate de pie y veloz, donde por lo general en uno o dos movimientos veloces se genera un, entre comillas, corte, porque pues no hay cortes verdaderos, se usan espadas de bambú. Mientras que el iaido simplemente te enseña a defenderte desde posiciones en las que estarías por lo general en una ceremonia o en una presentación o en una simple reunión burocrática. El iaido por lo general enseña movimientos breves con los cuales puedes en 1 a 3 movimientos sacar la espada, realizar un corte rápido, sea una defensa o un ataque, y volver a guardar la espada sin perder mucho la compostura. Y era presuntamente un arte de guerra, una forma de combate enseñada a personas que estaban en puestos elevados, que tenían que defenderse en caso de una emergencia. Bueno, entonces el chiburi es un movimiento de kendo o de iaido que implica limpiar la hoja de sangre apenas sale del cuerpo enemigo. Este movimiento es una sacudida muy fuerte. Se levanta con la mano dominante la hoja sobre la cabeza con el codo ligeramente doblado, pero el brazo casi extendido, excepto por una ligera curvatura en el codo. Y después, desde el hombro, se lleva la mano hacia el piso, como si fueras un He-Man, un muñeco de acción, y solo pudieras mover la articulación del hombro. Esto provoca que la sangre que está sobre la hoja salga despedida de la hoja y la hoja se limpie. Ojo, he visto pruebas en videos caseros o en videos de instituciones que hacen, por ejemplo, iaido, donde ponen un poco de sangre animal, sangre de cerdo sobre la hoja, una hoja que por cierto está preciosa y perfectamente pulida, y ponen un poco de sangre sobre la canaleta que tiene la hoja, que es una forma de darle fuerza a la hoja, esta canaleta, pero que también sirve para guardar y guiar la sangre fuera de la hoja. Y hacen el chiburi y la hoja queda limpia. Sí, es cierto. Esto es 4 segundos después de haber aplicado la sangre y de hacer inmediatamente el movimiento en una hoja pulida. Pero hoy en día se ha convertido más en un movimiento simbólico.
se ha convertido más como un poco más en la idea de que el samurái debe mantener su hoja impoluta como un reflejo de su alma y de su moral en el camino, de su moral, ándale, estoy pensando en el samurái, de su moral en el camino del samurái. Pero esto no funciona si estás a medias de una batalla, donde estás cortando brazos y piernas a diestra y siniestra. No tienes el tiempo de hacer chiburi cada vez que, imagínate que cortas a alguien, agitas la hoja, cortas a alguien, agitas la hoja. Pues no, te van a matar, ¿no? Eso no funciona. Y podría funcionar más o menos de manera práctica en algún punto de la batalla donde tengas un par de segundos y digas, ok, voy a sacudir mi hoja. ¿Por qué? Porque ya está estilando sangre, me está chorreando encima, en los pies, en la mano, quizá está atravesando, es tanta sangre que está atravesando la guarda. Y entonces es práctico sacudir un poco la espada. Pero una vez que la sangre a coagularse sobre la hoja en una batalla real, pues ya no era tan fácil limpiar esta hoja. Así que, ¿qué hacía realmente un samurái cuando tenía que dejar limpia una hoja de acero para poder seguir combatiendo? Tenía quizá 2-4 minutos para continuar el combate. Su hoja estaba llena de sangre coagulada, trozos de carne, quizá piel, intestinos, y empezaba a hacer un trabajo menos eficiente. El excremento, al parecer, era una de estas soluciones. Bueno, el estiércol, no el excremento. Probablemente la hoja ya estaría llena de excremento humano si estás partiendo cuerpos a la mitad. Pero el estiércol fresco y la grava eran las formas con las cuales el samurái realizaba la limpieza de su acero. ¿Cómo era esto? Bueno, tenías un momento en batalla. En batalla había caballos, los caballos estaban corriendo y asustados y por todas partes había estiércol en el campo de batalla, estiércol fresco por lo general. El estiércol fresco, sobre todo pues cuando proviene de estos animales de monta o animales de granja, es alto en fibra y el estiércol fresco es una gran forma de limpiar una espada. Lo que hacían estos samuráis era, si tenían la oportunidad y el tiempo, tomaban un pequeño pedazo de papel. Les recuerdo que entre sus artilugios y herramientas comunes los samuráis llevaban casi siempre papel, ya sea para marcar una muerte, para enviar un mensaje, para marcar una flecha, etcétera, etcétera. Entonces tomaban un pedazo de papel, recogían estiércol con el papel y apretaban la hoja dentro del estiércol, extrayendo el jugo del estiércol para utilizar el jugo y la fibra para limpiar la hoja en ese momento, sacudir la hoja y dejarla utilizable. La otra forma de hacer esto, la forma menos asquerosa, quizás si es que les pareció un poco más asquerosa esta primera forma que implica jugo y estiércol, era utilizando grava y tierra. El samurái hubiera tomado también un pedazo de papel y hubiera puesto grava y tierra y hubiera hecho así también como un hot dog para limpiar la hoja y evitar que toda esta sangre coagulada hiciera menos eficaz el trabajo de su espada. Después de todas estas cosas quizá horribles o impensables para un coleccionista de arte japonés moderno, que decíamos el samurái le hubiera hecho a su espada, también hay que decir que los samurái hubieran cuidado muy bien de su hoja fuera del campo de batalla. Constantemente la habrían pulido, la habrían mantenido afilada porque pues era su herramienta y tenemos que recordar que para ellos no era un objeto de arte, así que la eficacia era fundamental, la eficacia en combate. Era cuando se ponía a prueba el verdadero temple de una espada de manera literal, porque partir hueso y piedra eran tareas duras, o porque en una era donde la pólvora ya era enemiga de la espada, un simple disparo podía inutilizar una espada para siempre, y entonces estas hojas tenían que tener un verdadero temple de acero. Bueno,
De ahí la expresión, ¿no? A fin de mantener sus aceros bajo condiciones de batalla, los samuráis compartían oralmente una serie de técnicas, entre comillas, caseras, vamos a llamarlas, para afilar o limpiar sus espadas. Entre estas, unas de las tantas que se han llegado a recolectar, yo aquí menciono 2, nada más únicamente, pero entre estas estaba primeramente el Hayane Taba no Koto. Hayane Taba no Koto. El afilado rápido, como se puede traducir. Espero no haber asesinado mucho la frase en japonés. Y este afilado rápido, la receta era pues utilizar una piel desollada de un sapo. Dice así el fragmento que aquí traduzco, no del japonés, sino de un libro en inglés. Dice: desuella un sapo a la hora del gallo. Esto, investigando, es entre las 3 y las 5 de la tarde. En el 15º día del 8º mes. Y seca la piel a la sombra. Llévala contigo y úsala para limpiar la hoja de tu espada y verás que con esto tu hoja corta más fácilmente la piedra y el hierro. No sé si una hoja samurái honestamente va a quedar muy bien parada después de golpear piedra o hierro con ella. Hay en internet, pueden curiosearlas y verlas por ahí. Yo las he visto en diversos programas también. Pruebas que se han hecho con aceros samurái de temple moderno incluso, o sea, forjadas con la mejor tecnología. Y una espada samurái que golpea violentamente una piedra es capaz de doblarse por completo y quedar inutilizada. Una espada samurái, por ejemplo, hace 1000 años salió un programa que era así como ¿cuál es la mejor arma de todas?, ¿no? Estos programas que nos salían como National Geographic, que son muy entretenidos porque contraponen cosas desde un punto de vista entre comillas científico que de otra manera no habrían sido contrapuestos en la época en la que fueron inventadas, ¿no? Es lo más entretenido que tienen estos programas. Pero en alguna ocasión me tocó ver un tipo que hablaba precisamente de desmitificar la espada samurái. Esta idea de que la espada samurái corta a través de todo, ¿no? Pero además decía el tipo, dice, no, o sea, ni siquiera es la mejor espada que quisieras tener en un combate de espadas, ¿no? O sea, si un soldado japonés se hubiera quizá enfrentado a un soldado europeo, a lo mejor hubiera predominado en términos de fuerza y cuerpo la espada europea, cosa que durante muchos años se creyó que era al revés, que era un mito. E incluso pueden ver videos de espadas europeas partiendo en 2 katanas samurái, y la espada europea queda mellada, sí, pero no se rompe, a diferencia de la katana que queda totalmente partida en una línea recta, ¿no? Todo este tipo de pruebas, bueno, son interesantes, pero bueno, dice aquí este consejo que si desuellas un sapo en la hora del gallo en el 15º día del 8º mes y afilas con la piel del sapo tu espada, podrás partir piedra y hierro. Bueno, yo creo que nada más era una exageración para decir que era una forma de mantener tu espada limpia y medianamente afilada con un objeto que le propinaba una cierta resistencia y fricción. Otra receta que tengo aquí es el Noriwo Otosu no Koto. Noriwo Otosu no Koto. Esta era una receta para limpiar sangre coagulada de una hoja de metal. Y nos dice así esta receta. Dice: desuella un topo y seca su piel a la sombra. Luego espolvoréala con polvo de piedra boseki del lado del pelo y llévala contigo para limpiar tu hoja después de haber matado a alguien. Esto removerá la sangre extremadamente bien. Me mata de risa esta descripción, porque es una descripción como muy casera y muy cotidiana, justo después de haber utilizado la frase después de haber matado a alguien, ¿no? Me parece muy cómico esto, ¿no? O sea, llévala contigo para después de haber matado a alguien y removerá la sangre extremadamente bien. Imagínate el comercial, ¿no? O sea, si hoy en día tuviéramos samurái y pasaron el comercial en la televisión: mata y luego mantén tu espada extremadamente limpia con Noriwo Otosu no Koto. Es muy cómico, pues, lo siento. Me genera algo muy cómico esta idea de promocionar la mejor forma de limpiar tu espada después de haber asesinado a alguien, que va perfectamente
en armonía con la idea de lo que era ser un samurái, quizá en este Japón violento y confuso, donde matar era parte de tu empleo como empleado de un señor feudal y como terrateniente, ¿no? Entonces, bueno, tenías que hacer bien tu chamba, pues mejor tener una buena piel de topo para limpiar tu acero. Y eso no es un eufemismo de nada raro, lo juro. Estas recetas eran pasadas de boca en boca, con un poco de morbo, si ya lo vimos, pero por supuesto pues no eran las únicas, como les digo, había varias. En el episodio siguiente, ya ha llegado el momento de terminar el día de hoy, pero en el episodio siguiente hablaremos de lo que prometimos hoy al principio, es decir, hoy al principio de este episodio dijimos que íbamos a ver el uso de estas herramientas de muerte para después entender cómo se daba la parte más complicada de la vida diaria, del cotidiano del samurái, que era la toma de cabezas enemigas en medio de un campo de batalla. Y es aquí donde la verdad histórica del samurái se pone verdaderamente abstracta, porque al convertirse en un recolector de cabezas, el samurái tenía que idear formas inteligentes, tenía que usar la cabeza, para capturar y marcar sus trofeos que le iban a dar estatus frente a un señor feudal. Y es precisamente con esto con lo que comenzaremos nuestro siguiente episodio de Bajo el Puente del Troll. Con esto terminamos el día de hoy. Como siempre les agradezco mucho. Espero que este episodio, que es ligeramente más largo, a lo mejor unos 10-15 minutos más largo que el promedio de los otros episodios, nos permita avanzar con mayor velocidad en la cantidad asombrosísima de información que hay por recolectar. He estado haciendo un poco más de investigación y estoy tentado a comprar otros libros al respecto del tema, no para hacer inmediatamente una expansión o una temporada, pero sino para futuro. Hay muchísima información. Ustedes también díganme si el tema les sigue pareciendo atractivo. Existe la posibilidad de conseguir una traducción confiable de un manual shinobi, de un manual ninja, donde podríamos después dedicarle toda una temporada a lo mejor solo a las actividades del shinobi, que también, se los digo de una vez, va a tener mucha predominancia en el final también de esta temporada, porque en la investigación, hasta donde la llevo hasta el momento, como que se guarda un poco toda esta cuestión de los secretos del samurái y del shinobi, y se tocan más a fondo cerca del final ya del libro que estoy leyendo en este momento. Entonces, pues bueno, sí vamos a hablar más de los shinobi, pero si hubiera interés en el tema, por favor háganmelo saber para saber si yo a futuro le dedico más tiempo a esta cuestión del Japón feudal. Por lo demás, bueno, no sé qué nos depare como temporada siguiente, todavía nos queda mucho de esta que tratar, pero tengo muchísimas cosas en mente, tengo muchísimos temas. Si ustedes siguen mis redes sociales, @recuadro blanco en Twitter, Sergio Vicencio en Facebook, @recuadro blanco en Instagram también, donde también me pueden buscar como Sergio Vicencio, de las dos maneras. Se pueden dar cuenta de que estuve en algunas de estas redes subiendo, específicamente en Twitter, subiendo bibliografía para futuras temporadas del Puente del Troll, de mi trabajo en Radio UDG. Quien esté aquí y no me conozca de Radio UDG, pues wow, estoy muy honrado de que estén aquí sin haberme conocido primero de otra cuestión y que estén donando. Pero me imagino que la mayoría de los que escuchan este podcast vienen de la versión libre y gratuita de esto que hago en Radio UDG 104.3 de FM los jueves a las 5 de la tarde. Esperemos por más tiempo y no solo por 2 meses más cuando cambie la administración de la UDG. Entonces, quienes me conozcan saben que estuve subiendo bibliografía para este programa y que tengo muchísimos libros nuevos que me queman las pestañas y las manos, que están llenos de información que me encantaría compartir con ustedes. También saben que siempre estoy dispuesto a sugerencia de temas. Este es un año 2019, donde tengo mucho interés en hablar de Cyberpunk, por lo tanto vamos a hablar de Akira y cosas así, pero todavía no me decido en qué medio lo voy a hacer. Probablemente va a ser en Radio UDG, pero también estaría padre a lo mejor hacer una expansión acá, donde ciertas cosas que no alcanzan a caber al aire entre la comedia nacional y el chistorete,
puedan quedar aquí en una nota un poco más seria. Como sea, estamos hablando del futuro. Todavía nos quedan muchos, por lo menos 3 a 4 episodios más de Samurai que se repartirán en varias semanas, y continuamos por supuesto con los archivos del Puente del Troll viejito. Así que así están las cosas. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias como siempre por escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram, o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.